Dios les bendiga, Dios les guarde. A cada una de aquellas personas que probablemente se van a conectar en este momento o que después vayan a ver esta transmisión que en este momento, en esta hora de la madrugada, estoy realizando. Y no podía dormirme sin antes compartirle a cada persona que se va a conectar, de acuerdo al propósito al cual Dios te ha traído a esta transmisión. Hoy Dios quiere recordarte el principio. Esta palabra resulta porque un día por la madrugada de esta semana, Dios me despierta y ministra a mi espíritu y me dice: el problema no es cómo se crece. El problema no es crecer, me dijo. El problema es hacia dónde estoy creciendo. Y hay dos maneras de crecer. Una es ensancharnos, como está en Isaías 54, o elevarnos. El crecimiento de ensanchamiento o el crecimiento de altura. Y yo sé que esta palabra quizás puede sonar fuera de lugar, pero como es una revelación del Espíritu y es un tema que el Espíritu de Dios me impartió, el que es espiritual, el que en este momento esta palabra está captando su espíritu, que Dios le está hablando o le está recordando cuál fue su inicio. Y para esto quiero empezar con una breve oración y declaración sobre su vida. Y hoy oro al Padre por toda aquella persona que me está escuchando en este momento o que va a ver esta transmisión después de que sea grabada. Oro para que el espíritu de su entendimiento sea renovado hoy. Y todo aquel que ha sido tentado a olvidarse de lo que Dios ha hecho por usted, hoy ese pensamiento y esa fortaleza mental caiga y declaro que no será endurecido su corazón. Y no habrá quebrantamiento a causa de una elevación, de un crecimiento incorrecto. En el nombre de Jesús yo oro por toda aquella persona que hoy va a recibir esta palabra. Si usted no la quiere escuchar, si usted cayó aquí y le parece que no entiende, deslice. Pero esta palabra va a llegar únicamente a aquella persona, de acuerdo al propósito de Dios, para que se recuerde quién es Jehová su Dios y qué hizo Dios por usted. Y para esto quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer un poco de la historia del rey Uzías. El rey Uzías, él reinó en Judá. Y fue un rey que se caracterizó por empezar por su acercamiento a Dios y su humillación a Dios. Pero que también se caracterizó que cuando tuvo todo, cuando él fue habilitado y fue puesto en posición de rey, cuando ya tenía todo lo que necesitaba, tenía autoridad, tenía posición, endureció su corazón. Se olvidó y pasó de la humildad a la altivez. Y eso hizo que fuera exterminado, que fuera detenido, que cayera en un detenimiento, en enfermedad. Empecemos a leer. Vamos a leer en el nombre de Jesús y dice: por cierto, no me he presentado. Mi nombre es Peggy de Hidalgo. Soy su hermana en Cristo y estoy en esta hora de la madrugada llevándole este mensaje porque el Espíritu de Dios me inquietaba para poder compartir esta palabra. Porque es necesario que todo aquel que comenzó bien siga bien.
La palabra hoy va a llegar a tiempo a su vida para que usted reflexione y regrese a su primer amor y pueda ver su condición a través de la palabra. Porque Jesús confronta, sí, pero también te restaura. Él no te va a confrontar para golpearte, para ofenderte. Él te va a confrontar para revelarte tu condición en estos momentos y que puedas llegar a una libertad y a una restauración, que fue lo que Él hizo con la mujer samaritana. Él llegó por necesidad a Samaria. Él pasó por ahí por necesidad. Es decir, que la revelación llega a tu vida, la palabra llega a tu vida revelándote tu condición cuando hay necesidad. Así que si hasta aquí te has quedado en esta palabra, por favor comparte para que esta palabra pueda expandirse, porque puede llegar a muchas personas, pero se va a quedar únicamente de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la necesidad. Esa palabra llegará a la persona. Así que sigamos en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer el reinado de Usías. Si no tiene una Biblia cerca, pues me puede seguir en la lectura, únicamente escuchándome. Y dice: entonces, en el nombre de Jesús, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Dice que Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres, o sea, después de que él precedió. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Escuchen lo que dice el verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios. Él tenía comunicación con Dios, él recibía la dirección de parte de Dios. Y dice que él recibía por visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y esto me puede recordar quizás en momentos de nuestra vida en el cual estamos ore y clame y busque y humillados delante de Dios, porque necesitamos algo de Él. Y viene Dios en su infinita misericordia. Él nos otorga y nos abre la puerta de la oportunidad y nos habilita. Nos puede dar una habilitación financiera, una habilitación en lo que estamos pidiendo, un matrimonio, una habilitación en lo ministerial. Y conforme a nuestra humillación, Dios dice: ok, te lo voy a dar, te habilito. Y cuando Dios nos habilita, somos funcionales, porque hay una habilitación de parte de Él. Y comienza nuestro crecimiento. Pero lo que el Espíritu de Dios me ministraba, que yo les decía, era que el problema no era el crecimiento. El problema no era que creciéramos, el problema era cómo crecíamos. Porque hay dos maneras. En Isaías 54, me parece, Dios le dice al pueblo de Israel: extiende tus cortinas, ensancha tus estacas. Cuando le dice al ser humano en el huerto, cuando los establece ahí, los establece ya, cuando después de que los crea, les dice: señoreen, sujuzguen, multiplíquense, multiplicarse. Poblen esta tierra. El problema está cuando en lugar de ensancharnos, nos elevamos. Y no les hablo del elevamiento espiritual o de la estatura espiritual, no. Tampoco les hablo de
de la metáfora del águila, que tenemos revelación y caminamos y andamos en altura. No, les hablo de la elevación maligna que causa en nuestra vida la dureza del corazón cuando nos olvidamos quién nos dio la habilitación. Y es muy difícil a veces reconocer nuestra condición por el orgullo que hay todavía, o por el orgullo, o por la altivez, o por la soberbia que el enemigo nos hace creer, que adquirimos cuando el enemigo nos hace creer que como ya podemos hacer lo que sea. Y aquí voy a hacer una pausa y me voy a ir al Salmo 19. Miren lo que dice David. En el Salmo 19, capítulo 19, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice, y preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se señoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Por qué David decía esto? Que no permitiera que se enseñorearan de él la soberbia, los pecados ocultos, la actitud que está ahí pero que a veces no queremos ver cuando de repente se empieza a distorsionar. Dios nos da una habilitación en algún momento determinado de nuestra vida, pero es para que nuestros dichos de nuestra boca sean gratos y nuestros pensamientos sean íntegros delante de Dios. Es necesario que entendamos que continuamente tenemos que preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es mi condición? A veces porque vemos poder, porque vemos multiplicación, porque vemos unción a nivel ministerial, o vemos que todo nos está yendo bien, pensamos que estamos bien. O a veces podemos ver que nuestro negocio va bien, que nuestra familia está bien, y por eso pensamos: yo estoy bien delante de Dios porque estoy bendecido, dicen muchos. Seguro que tu condición, o sea, tu control puede estar bien, pero tu condición, ¿cómo está? ¿Cómo está tu interior? ¿Seguro? ¿Sigues en humildad? ¿O será que ya los dichos de tu boca no son gratos? ¿Será que tus pensamientos ya no son íntegros? Porque te olvidaste de lo que Dios ha hecho. Mira cómo el rey Uzías se acercó a Dios y Dios lo posiciona. Se acerca a Dios con humildad, en humillación, y permanece en Dios. Y él tenía la dirección de parte de Dios. Ahora, sigamos. Dice el 6, verso 6, Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 6, dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías en hecho altamente poderosos. Ahí vemos posición. Edificó también Uzías torres en Jerusalén junto a las puertas del ángulo y junto a las puertas del valle y junto a las esquinas, y los fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Zafela como en las vegas y viñas y labranzas, y así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea, la habilitación que Dios había dado al rey Uzías y la posición y la autoridad en la cual lo había puesto hacía que todo lo que él hiciera prosperara y se multiplicara. Dice el 11: tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey.
todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran de 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó todo aquel ejército: escudo, lanza, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas grandes y piedras. Y su fama, dice, aquí vemos otra vez multiplicación, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios lo habilita de tal manera que se multiplicó tanto, que creció, se expandió, pero había un problema: el exceso de poder, el exceso de altura, el exceso de nivel. Muchas veces hace que el ser humano se olvide de principios y de valores y de actitudes, de conductas que eran agradables para Dios, y comienza a distorsionarse. Miren lo que dice aquí, el 16. Mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina. Hay muchas personas que caen en ruina. Hay muchos ministerios que comienzan a ser detenidos. No digo que todos, pero cuando en el ministerio hay soberbia, hay arrogancia, ya los dichos de la boca no son gratos, ya se ofenden a las personas, comienza un detenimiento y viene estancamiento por causa de la dureza del corazón. Lo que define que una persona, un ministerio, un matrimonio, una área de la vida de esa persona entra en ruina, y sabemos que no es por cualquier causa, es por la soberbia, por la arrogancia y por la altivez de espíritu, que causa la altura. A veces la altura, el crecimiento hacia arriba, causa una dureza del corazón en la cual no podamos ver nuestra propia condición y empezamos a olvidar el reconocer. A Uzías le hizo mal tanto poder. Uzías perdió la noción de la visión y la misión a la cual fue llamado. Y puede ser que te hayas olvidado tú también de lo que Dios hizo por ti. Puede ser que también te hayas acercado a Dios en un momento de necesidad, de vulnerabilidad, diciéndole a Dios, Señor, clamando por un objetivo en específico, humillándote. Pero después que te fue otorgado, tu corazón se pudo haber endurecido y ahora te encuentras en un estancamiento o en un detenimiento, que no es porque el diablo te esté atacando, sino que es a causa de tu propia dureza de corazón, que hace que no puedas ver cómo estás hablando, cómo estás actuando, cómo estás obrando delante de Dios. Y continúa diciendo, el 16, voy a volver a leerlo, y dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. La palabra prevaricación significa actuar con abuso de poder. La palabra prevaricar aplica para aquella persona que está desde una posición de gobierno o de autoridad y que usa ese poder y esa autoridad para hacer lo que se le da la gana.
y no respetar ciertos lineamientos. Por ejemplo, alguien que tiene mucho poder, mucho recurso, o mucha autoridad, o mucha posición, ya sea en el área secular o en el área ministerial, puede llegar a olvidar o a no reconocer la posición sacerdotal o la posición de autoridad de alguien más, de autoridad hablando de lo secular, y la posición sacerdotal de alguien más en lo ministerial. Que nos haya sido otorgado el acceso a un poder, a una autoridad, no significa que podemos hacer de todo. También dependemos de otras personas, no del hombre, sino que dependemos de la función que Dios ha puesto, ha depositado en aquel varón o en aquella mujer. No podemos prevaricar, no podemos abusar de lo que Dios nos ha entregado. Solo porque se nos ha sido dado, no podemos, se nos va a demandar cómo hablamos, se nos va a demandar cómo oramos, se nos va a demandar cómo caminamos delante de Dios, en lo oculto, donde el ser humano no puede escuchar, no nos puede ver. Dios sí nos puede ver. Entonces, la dureza del corazón de Usías fue por el exceso de poder. Cuando él ya se halló fuerte, cuando él ya se había multiplicado, cuando él ya había prosperado, su corazón se endureció. Y esa dureza del corazón impidió que él pudiera ver su propia condición. Y eso llevó a prevaricar, perdiendo la noción. Y dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario por ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Es decir, no fue el diablo, fue su propio yo el que lo llevó a caer en un juicio divino, en un juicio de Dios. Su abuso del poder, el creer que porque tenía una posición podía hacer lo que él quería. Y así dice en el versículo 21. En el versículo 21, me voy a saltar el 20, en el 21 dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Es decir, Usías fue inhabilitado. ¿Pero por qué fue inhabilitado? Porque ya no estaba funcionando como Dios quería que funcionara. A veces podemos experimentar situaciones de estancamiento, y no es un estancamiento porque el enemigo nos esté trabajando brujería, porque cualquier otra cosa, sino que únicamente radica en la dureza de nuestro corazón, el no poder reconocer lo que estamos pensando que está mal, en lo que no podemos reconocer que estamos obrando mal, en lo que no podemos reconocer que estamos caminando mal. Y cuando se pierde la noción, tiene que venir el quebrantamiento para que nos haga recordar. Y enhorabuena si uno reconoce, y si no, dice que Usías fue inhabilitado ya hasta el día de su muerte. Le cayó lepra. Y alguien que era leproso era considerado inmundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios en esta hora para tu vida? No te olvides de lo que Dios te ha dado. No te olvides de que la habilitación que Dios te ha dado es para hacer el bien. No te olvides que la conexión que el Señor ha dado a tu vida
conexión y esa posición de autoridad, esa posición en la cual Dios te ha dicho, esto es tuyo, Señor, aquí, gobierna aquí, puede ser o algo que tú le hayas pedido a Dios, un matrimonio, un negocio, una empresa. No te olvides en el momento en el que estés en la cúspide, no te olvides de Dios. Trata la manera de ensancharte y de que tu espíritu no se eleve, porque déjame decirte que la palabra nos dice que antes del quebrantamiento primero viene el altivez. Recapacita, ¿por qué estás detenido? ¿Por qué estás detenida? ¿Por qué si te fue dada una palabra y de repente todo estaba bien, ahora ya no? Ahora todo está ahí como estancado. ¿Por qué caíste en ese estancamiento? Así que yo hoy le pido al Señor que te saque de toda cautividad y que con su luz pueda mostrarte tu condición y te pueda llevar a una libertad y a un arrepentimiento. Porque si esta palabra está llegando a tu vida, está llegando en el justo momento, porque la revelación llega en el justo momento de la necesidad. Estás a tiempo de reconocer, de ponerte a cuentas con el Señor, de analizar cómo hablas, de analizar cómo piensas, de analizar cómo obras, de analizar cómo estás caminando. Y mira que esto es todos los días. Yo todos los días con mi esposo tenemos que pedirnos perdón entre los dos, pedirle perdón a Dios. Pero no dejes que la posición y tu habilitación te haga crecer de la manera incorrecta. Crece sin ofender a nadie, crece sin pisotear a nadie, crece. Pero que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Que todo lo que hagas te recuerde que fue Dios quien te lo dio y le des la gloria a Él de todo aquello que te otorgó y te habilitó. Y para todo aquel que vio esta palabra y la entendió en su espíritu, yo quiero establecer sobre ti la siguiente declaración. Y de acuerdo a tu nivel de arrepentimiento en esta hora, asimismo, hoy mismo, todo lo que se quedó detenido a causa de lo que olvidabas, de lo que Dios hizo por ti, hoy comienza a tomar movimiento nuevamente en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y oro a Dios para que tu corazón no se endurezca y sigas caminando en justicia. Y oro a Dios para que los dichos de tu boca sean gratos. Y oro a Dios para que tu pie no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigas caminando correctamente, de la misma manera como empezaste. Así que si esta palabra te fue de edificación, compártela, envíasela a alguien que tú conozcas que tiene la necesidad de escuchar esto. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Ministerio El Reino IRLN, por TikTok, por Instagram y en todo caso en YouTube, donde subimos las enseñanzas. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y nos vemos en una próxima transmisión.